¿Qué tal la semana? Hoy vamos a hablar sobre Gálatas, ¿vale? Sobre Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, esta iglesia tiene variedad de edades. Estamos nosotros los jóvenes, mi mujer, mi cuñada, Ezequiel. Después están los de mediana edad, mi tío, Curro, pues ya están los que ya están entrando en una edad. Bueno, pero bueno, yo en gustos musicales. No los llames viejos, ¿eh? Bueno, yo no los llamo, los llamo la vida. El viejo es la ropa. Y en gustos musicales yo me acerco más a la edad de Raquel, de Antonio, la Amable. ¿Alguien conoce al grupo Génesis? ¿El qué? Génesis. Ya. ¿Quién cantaba Génesis? ¿Quién era el cantante? Bueno, pero... Phil Collins. Phil Collins. Bueno, Phil Collins. pero sí que Bueno, lo soy. pues el otro día, escuchando Génesis, me encontré una canción que dice Jesús, he knows me. En castellano, Jesús me conoce. Y la empecé a escuchar y era una crítica, pero inmensa, a los telepredicadores que de los finales de los 80, principios de los 90. Porque la canción es del 91 y anda ahí cuando los escándalos de Jimmy Swaggart, de Jim Baker, de Robert Kilton. Y es la hipocresía. Hoy venimos a hablar de la hipocresía en estos versículos. La hipocresía en griego es hipocrisía, es casi en castellano. Tiene dos construcciones. Hipo, como hiponomet, que era paciencia. Hipo, que significa estar debajo, y queréis, que era discernir, es decir, discernir por debajo. Los griegos también eran muy listos y hacían de todo, tenían sus teatros. Y aquellos griegos que eran los actores eran artífices en la comedia, eran muy buenos en la tragedia, en la comedia, y fingían y pretendían ser alguien distintos a lo que lo era en la realidad. También en los griegos, los sofistas, que eran personas que cobraban por enseñar, cosa que Platón y Sócrates denunciaban, porque enseñaban estos sofistas solamente herramientas para convencer. Los sofistas eran denunciados de falsos y que simplemente querían ganar la discusión y aún no necesariamente afirmaban o creían la verdad de sus propias palabras. La hipocresía entonces, ¿qué es? Es la discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Es lo que hacían estos telepredicadores de los 80, 90 y siguen haciendo hoy en día. Es la hipocresía el epicentro de muchos escándalos en las iglesias. Yo viendo el vídeo musical es una maravilla. La visión que tiene Phil Collins es totalmente de la hipocresía, está mostrando la hipocresía. Está enseñando cómo pierde credibilidad el Evangelio con estas personas hipócritas, de cuestionarse la fe, de que la fe cristiana busca alternativas simplemente a vivir y no tener vida eterna. También la hipocresía divide las iglesias por sus guerras internas. Y sobre todo hay estereotipos negativos cuando estas personas tan hipócritas enseñan a tanta gente.
Los escándalos fortalecen los estereotipos negativos sobre los cristianos, como hipócritas, fundamentalistas y mentirosos. Sobre este tema de hipocresía es lo que vamos a ver hoy. Lo primero que nos resalta cuando vemos el primer versículo es que Pablo tiene que actuar porque Pedro había hecho algo que era de condenar. Condenar. Algo de condenar. Siendo Pedro el modelo, un ejemplo a seguir por su fe y valentía, Pablo le tiene que condenar cara a cara. Condenar tiene un énfasis como de tapiar una puerta. Es como cuando le dice Jesús, por ejemplo, yo soy la puerta, pero esto que estás haciendo, Pedro, no me deja otra salida, ya no cerrarla, sino como tapiarla. Por aquí no puedes pasar con este pensamiento, Pedro. De ese motivo y de ese escándalo fue tal acción. Y muchas cosas que hacemos los cristianos, o hicieron los otros cristianos, han sido de condenar. Nos fijamos, por ejemplo, en la iglesia medieval, en la época de Lutero. Eran ejemplos de hipocresía. Predicaban el amor, predicaban a un Dios justo, y ellos vendían indulgencias por dinero, acumulaban riquezas y eran los hombres más poderosos de la tierra. Era una práctica condenar lo que hacían. Y nosotros también somos hipócritas. Dice Juan en su primera epístola: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es una práctica a condenar. Es una práctica a condenar. Porque cualquiera puede decir que ama a Dios, porque nadie puede cuestionar su fe, nadie puede cuestionar el amor que tiene a Dios o lo que hace dentro de su casa. Pero al hermano si lo ves, es ahí donde se demuestra el amor, ahí no hay engaño, ahí no hay ni trampa ni cartón. Es más fácil decir que amas a Dios que decir que amas al hermano, porque al hermano lo ves. Podemos leer, alguien puede leer 1 de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Efectivamente, como en Lucas también podemos leer, eso no es amor, somos hipócritas. Muchas veces decimos, es que yo amo a Dios, yo amo esto, yo amo lo otro. Pero viene un hermano con una necesidad, toca tu puerta y te dice, no, mis hijos están durmiendo, vete a casa. Eso es ser hipócritas. Y como muchas otras cosas, somos hipócritas. Muy, muy hipócritas. Pedro, considerado un ejemplo a seguir por su fe y valentía, también fue un hipócrita. ¿Pero quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador al que Jesús lo llamó para ser uno de sus discípulos. Pero no solo eso. Pedro fue el primero que confesó a Jesús como Mesías. Fue el primero y el único que caminó sobre el agua. Fue uno de los tres, con Jacob y Juan, que vio a Jesús transfigurarse en el monte. Fue el primer discípulo en ver a Jesús resucitado y fue llamado a apacentar sus ovejas. Siendo él, parece un apóstol tan grande, tan prominente, con tanta fuerza y liderazgo, tuvo que vivir experiencias traumáticas. ¿Y por qué? Porque Jesús se estaba como encarando con Pedro. ¿Por qué le hacía todas estas cosas? Pues es que las experiencias todavía difíciles, muy difíciles, fueron necesarias para Pedro.
porque Jesús necesitaba que Pedro fuera el hombre que debía de ser. La gran lección de Jesús con Pedro la vemos en uno de sus episodios más oscuros. Fijaros, Judas y Pedro. Judas y Pedro. Judas y Pedro negaron a Cristo, los dos. Los dos estuvieron en su ministerio durante los 3 años. Uno lo vendió por 30 monedas de plata. Y el otro lo negó. No una, no 2, sino 3 veces. Y a los dos se les profetizó lo que iban a hacer. Sin embargo, Judas era un hipócrita y Pedro tuvo acciones de hipócrita, como cualquier hijo de vecino. Como cualquier hijo de vecino. Fijaros, en el huerto de Getsemaní, enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Fijaros, le hizo un cumplido, y lo besó. Pero ¿se atreverá a traicionarlo en su presencia y ante sus ojos tan cercanos? Pedro negó a Cristo, pero cuando Cristo miró a Pedro, él lloró amargamente y se fue. En cambio, Judas lo traicionó mirándolo a los ojos. Judas le miró y lo traicionó en los ojos. Pedro, siendo el primero en declarar a Jesús como Mesías, es el primero en negarlo. Pero el verdadero Pedro no se ve en esta negación. El verdadero Pedro se ve en el arrepentimiento. Porque Pedro huyó en medio de la noche. Pero a diferencia de Judas, él volvió al Señor en fe. Cuando Judas comprendió la magnitud del pecado, parece que quiso vivir los últimos años de ministerio de Jesús, pero no fue así. No hubo un cambio de corazón en Judas. Nunca se había arrepentido de sus pecados. Nunca había conocido al Señor como Señor y Salvador. Judas no tenía una fe que se debilitara. En cambio, dice que a Pedro Jesús oró por él para que su fe no fallase. Algo de Judas no pudo pasar con él porque no era de Cristo. Esta experiencia de Pedro, de la negación, fue algo que sin duda convirtió el carácter de Pedro. Y después se lo recordaba en su segunda epístola, diciendo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y ahora en Galacia necesita otra experiencia dramática. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, resistí cara a cara, porque era de condenar. Cuando se pone alguna doctrina en peligro, como era la salvación por fe, debemos de estar sin vacilar, resistir, sea Pedro o sea un ángel. No tengamos en cuenta la posición, no tengamos en cuenta la dignidad del ministro en que está, si está la doctrina en peligro. Dice que estaba cara a cara, porque es una crítica a los judaizantes, porque los judaizantes hablaban de Pedro mal a sus espaldas. Y parece que Pedro les dice: yo a Pedro le hablé cara a cara, no fui
por sus espaldas, hablando mal como hacíais vosotros. Y esto es una gran aplicación para la Iglesia, porque si hay resentimientos, hay algo que debéis de hablar con el otro hermano, hacer como Pablo, con Pedro, hacerlo cara a cara, no tener esos resentimientos metidos dentro e ir hablando a las espaldas de otros. Es como una herida interna el resentimiento, una herida interna que no la ves, que es mortal. El rencor es mortal. Es mejor que la herida sangre, que se vea dónde está la herida. Porque es un beneficio que la herida sangre para afuera. Porque es hablar con el hermano. Y si reprendes, si te hizo mal a ti, si te escuchas, has ganado a tu hermano. Si te has escuchado y has ganado a tu hermano, se acabó la controversia. La herida está curada. Además, la Iglesia sufre si un hermano sufre, porque somos un cuerpo. Si a la Iglesia le duele la mano, el pie también sufre. Ojalá tuviéramos esta verdad siempre en mente. Es una verdad tan elemental y no habría tantos problemas dentro de la Iglesia. No habría tantas necesidades con los hermanos. Vale, y ahora todo lo que acabo de decir, inmediatamente hago lo contrario. ¿Qué pensaríais? Que soy un hipócrita. Pues es el punto que vamos a ver en el 12 y es lo que hace Pedro. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Los judíos se abstenían durante siglos de contaminarse con las comidas de los gentiles. Motivo también porque a lo mejor Daniel y sus compañeros no comían en Babilonia. Y muchos de los alimentos de los gentiles estarían prohibidos en la ley. Pero las tradiciones habían alcanzado niveles extremos de hipocresía. Por ejemplo, tenían que las tradiciones lavarse las manos antes de comer por si habían tocado a algún gentil, cosa que no ponía la ley. ¿Qué problemas conllevaban esas tradiciones? Que iban más allá de lo que Dios había dicho en su ley y quebrantaban el sentido de la ley propia. Así pues, visto de esta manera y de este contexto, es fácil ver que muchos considerarían pecaminoso que un judío comiese con un gentil. ¿Pero qué pasaba en Galacia? Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comía con los gentiles perfectamente, en gozo de la libertad cristiana. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pero ¿quién son estos de parte de Jacobo? ¿Quién son estos de la circuncisión? Son los judaizantes que habían llegado a Galacia diciendo que Pablo era un apóstol falso. Y Jacobo, y decían también que venían como parte de Jacobo. Jacobo, que era el medio hermano de Jesús. Pero Jacobo había dicho en el concilio: yo juzgo que no se inquieta a los gentiles como se convierten a Dios. Estos hombres de la circuncisión no solo enseñaban un evangelio falso, sino que también traían credenciales falsas, porque decían que venían de parte de Jacobo, cuando no era así. Jamás Jacobo, el medio hermano de Jesús, habría llevado a Galacia una delegación de herejes para desestabilizar el evangelio verdadero y la Iglesia. Pedro tuvo miedo al hombre. Ante la presión social y el temor de ser juzgados por los fariseos, Pedro se retrae, se aparta de los gentiles. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Estamos viendo que es un verbo de una acción continuada. Era comer, una práctica habitual en Pedro. Pero después, cuando vienen, se retrae.
se retrae. ¿Sabéis cuál es el verbo de se retraía? Es el mismo que usa el autor en su epístola a los Hebreos diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservancia del alma. El énfasis de la palabra se retraía tiene que ver con los apóstatas que retroceden y se pierden. También dice que se apartaba, y este mismo verbo es el de Mateo 13, que dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Se apartaba porque tenía miedo. Sale otra vez entonces el mismo Pedro, fluctuante, débil y temeroso. Pero Pedro no tenía miedo de la circuncisión porque lo fueran a matar o fuera a hacer cualquier cosa, ¿no? Pedro tenía miedo a los de la circuncisión por algo tan banal como que era exponerlo y ponerlo en ridículo en Jerusalén. De eso tenía miedo Pablo, de perder su reputación, de perder su credibilidad, de perder su prestigio ante unos hipócritas, ante unos herejes que no eran parte de Dios. ¿Qué dirán? La presión social. Hermanos, aguamos el mensaje cuando vemos que el Evangelio, cuando el Evangelio que predicamos puede ser algo que nos exponga como tontos, como sectarios, como fundamentalistas, con todo lo que va en contra de esta Agenda 2030, de esta sociedad. Diluimos el Evangelio o lo transformamos si nos deja una buena posición delante de los hombres. A veces tenemos miedo de que hablen después de nosotros. No sé cuántos miedos podemos inventar con la excusa de querer llegar a que no lo conocen, diciendo: bueno, si quito esta parte del Evangelio, si hago esto y lo otro, puedo ganar a mis hermanos. Es algo bueno. Eso como lo que estaba haciendo Pedro. Pero en el momento en el que debilitas el Evangelio, tú estás debilitado. Estás actuando por tu propia concupiscencia y sabemos que eso, tarde o temprano, caemos. Pedro cayó por seguir su propia sabiduría. Y nosotros también caemos. No podemos jactarnos de nuestra sana doctrina, de nuestra capacidad para entender perfectamente la Biblia. Y muchas veces pecamos por ser demasiado egoístas. Yo lo sé todo, a mí no me hace falta que me enseñen, yo es que llevo muchos años en el Evangelio, yo hago lo correcto, a mí no me hace falta pastor ni nadie que me dirija, yo necesito un guía, yo soy mi propio guía. Todo aquello que muchos de nosotros hacemos hoy en día. Somos unos egoístas, somos unos hipócritas. Si Pedro cae, tú vas a caer. Tú vas a caer también. Pedro por su mala cabeza cayó. Y tú también puedes caer. Puedes caer en el liberalismo, al adaptar el Evangelio para cortar cosas que no te gusten para llegar a otros. Puedes caer en el legalismo, en asustar demasiado a la gente para que venga Dios. Puedes caer en el simplismo, porque creer es algo que hacemos en casa, es una tradición, venir a la iglesia y adorar a Dios. Y enseñas a tu hijo, te enseñas a ti mismo, que Jesús es una forma de vida, y no el camino, la verdad y la vida. Podemos caer, y vamos a caer. Pero gracias a Dios que la misericordia de Dios nos levanta. Nos levanta de caer ahogados en el mar de la fe inconsistente. Nos levanta cuando hemos pecado. Nos levanta siempre. El Salmo 55 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Y qué tiene la hipocresía?
¿Qué tiene la hipocresía? Que arrastra a los demás. La hipocresía arrastra a los demás. Dice el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La actuación de Pedro es catalogada como una simulación. No se apartaba a Pedro por convicción, porque creía eso la verdad, no, sino por simulación. Como los actores griegos que hemos dicho anteriormente. Pedro, que era un líder por naturaleza, implicaba también a otras personas que seguían su ejemplo. Y este ejemplo fue trágico. Pero para Pablo lo que colmó el vaso fue que también participó Bernabé. Bernabé, que era una persona que había enseñado y predicado antes con Pablo en todas las iglesias, estaba ahora influenciado por Pedro. Y la iglesia estaba sufriendo una división por ese mal ejemplo de Pedro. Pedro y los demás creyentes judíos que acompañaban en esta simulación sabían que sus acciones eran erróneas, pero querían agradar a aquellos hipócritas. Se hicieron ellos mismos también hipócritas. También hicieron que lastimaron en lo profundo a sus hermanos gentiles y a su Señor. Si quieres agradar a un hipócrita, tú también serás hipócrita. Y se pueden aprender varias verdades importantes de este desliz en Pedro. La primera es que hasta los ministros más dotados del Evangelio pueden caer. Pueden cometer con transgresiones graves. Pueden ser culpables de caer en los mismos errores que cualquier hombre. Todos los ministros de Jesús tienen los pies de barro. Podemos aprender que la fidelidad implica mucho más que creer en la doctrina correcta. La doctrina correcta, sin conducta correcta, siempre produce hipocresía. También aprendemos que es más importante la doctrina verdadera que la armonía y la paz externa. El compañerismo y la unidad de los cristianos se construyen con base en la verdad, nunca en la falsedad. Dice Efesios 4:3, el vínculo de la paz, que no tiene nada que ver con una paz a cualquier precio, sino con una paz basada en la palabra de Dios y establecida por el Espíritu Santo. Aprendemos que la falsedad no debe ser ignorada, sin importar las consecuencias que pueda acarrear tal oposición. Que siempre que la falsedad afecta al Evangelio, debemos de hacer cara a cara, como hizo Pedro con Pablo, con Pedro. En la Iglesia no hay diferencia entre judío o griego, entre hombre o mujer. Y debemos de practicar lo que predicamos. Y no caigamos como Pedro en un mar de hipocresía. Demos gracias a Dios a todos estos hombres y mujeres que amonestan a sus hermanos, no por contienda o por vanagloria, sino por amor a Dios y a su cuerpo que es la Iglesia, a la que Cristo amó y se entregó por ella. Iglesia, ya os dejo con este pensamiento y deciros que simplemente apoyémonos unos a otros en la verdad y el amor, que es el vínculo de la paz. Amén.